vamos a estar hablando un poco de la estética de un dashboard, una plantilla de Power BI. ¿Por qué? Porque sabemos que independientemente del análisis que se haga, de la fórmula que utilizamos en Dash, de los mapas, de las tablas, de los slicers, todo eso, si no está bien presentado o de una forma con cierta estética, de forma prolija, pues le va a restar a la información y quizás no llegue a donde tenga que llegar. Por eso es importante trabajar con estética. Y Power BI pues nos permite, como conocemos, muchas formas de hacerlo. Una de las que vamos a estar viendo, una de las recomendaciones es las plantillas, que incluso nosotros podemos hacerlas directamente. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa, una tabla, una matriz, tenemos un título, dos slicers y una etiqueta. Pero está ahí la información, pero quizás no muestra todo lo que nos gustaría que mostrara. Ahora bien, fíjense en esta solución a este problema planteado. Tenemos la misma información, pero ya un poco más mejorado. Y tenemos aquí, podemos ver, la transparencia nos permite ver quizás el logotipo de la empresa. Tenemos el título por igual, los slices, la etiqueta, pero es más atractivo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Obviamente, si tenemos que trabajar muchas empresas, la mayoría de las empresas bien fundamentadas, pues tienen formatos como tal. Todo lo que vayamos a presentar puede ser un PowerPoint o puede ser en un libro de Excel, puede ser un PDF. Debe mantener ciertos formatos. Por eso, a la hora de presentar, debe de tener ese mismo formato. De igual forma, si usted tiene que hacer varios paneles y tiene que ser con el mismo formato, pues sería incómodo hacerlo uno por uno. Si usted realiza una plantilla, pues se le sería más cómodo, ¿verdad que sí? Y de esto vamos a estar hablando en esta oportunidad. Vamos a ver cómo crear su propia plantilla en PowerPoint y cómo a esta aplicarle ciertas normas, ciertas reglas que ayuden visualmente a que su trabajo quede mejor realizado. Vamos a ver esto. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra diapositiva de PowerPoint. Como les mencioné, hay muchos métodos, muchísimos métodos de hacerlo, incluso aplicaciones específicas para ello. Pero vamos a comenzar con la más sencilla, quizás, y la más a la mano que podríamos tener, que es con una diapositiva de PowerPoint. Entonces, si tenemos ya nuestra diapositiva en blanco, lo primero yo lo voy a hacer en base a un logo de una empresa. Por ejemplo, en este caso, el logo del canal. Pero igualmente ustedes pueden utilizar cualquier diseño que tengan a mano. Pueden utilizar cualquier imagen, lo que tengan a mano. Lo importante es ver el orden práctico de esto y que obviamente le funcione. Vamos a ver entonces aquí a insertar nuestro logo. Algo que nos ayuda, no sé si ya lo están viendo, PowerPoint. A mano derecha en ideas de diseño, inmediatamente yo inserté este logo, él me está dando sugerencias. Entonces vamos a quitar esto, que no nos compete. Entonces copiamos aquí y pegamos. Ya tenemos dos. Copiamos y pegamos. Tenemos tres. Miren ya como él me sugiere, en base a esto, todas estas alternativas. Ustedes pueden jugar con ello, como le mencioné. Pueden jugar en base a lo que quieran, en base a lo que tengan. Yo voy a tomar, para más sencillo quizás,
uno de las sugerencias de las ideas de diseño que me da acá directamente PowerPoint. Entonces, insertamos esto, ya tenemos nuestro logo, nuestra diapositiva. Entonces, ¿qué más debemos de hacer? Vamos a insertar lo que serían estas formas en base a lo que queremos. Como vimos allí tenemos una tabla, una matriz, perdón, un título, dos slicers y un mapa y una etiqueta. Entonces vamos a comenzar a trabajar así. Aquí yo tengo mi primer cuadro de formas. Entonces, algo que tenemos que hacer aquí es ir a relleno de forma, degradado, más degradado. Entonces, yo lo hago de esta forma. Pueden tomar los colores que gusten. Yo voy a tomar más o menos los colores alusivos a mi logo y lo voy a transparentar un poco. Esto ustedes pueden jugar como deseen con lo que quieran que se visualice detrás o qué tanto quiere que se visualice. Yo normalmente lo dejo entre 40 a 50. Este sería el espacio para la matriz. Entonces, ya con esto formateado, vamos a hacer el del mapa. Entonces aquí viene lo interesante. Podemos darle forma. Yo doy forma de bisel para que tome una forma, no sea tan cuadrado como tal. Que se vea con carácter de un buen diseño. Bien, entonces podemos tomar uno de estos. Nuestro título y nuestros slicers. Vamos a darlo acá. Ya la inteligencia artificial de PowerPoint hace mucho el trabajo, nos facilita el trabajo en cuanto a los límites, la separación, etcétera, etcétera, etcétera. Copiamos aquí, pegamos acá. Como les he mencionado, ustedes van a trabajar de acuerdo a los colores, a las necesidades, a los fondos que tengan. Este fondo de logos igual puede ser un fondo un tanto más cibernético, con colores alusivos a su empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes juegan con todo lo que tengan a mano. Entonces, ya que tenemos nuestra idea, fíjense aquí los bordes, cómo están biseleados. Lo que debemos de hacer es guardar como una imagen. Yo lo voy a guardar como una imagen JPG. Vamos a documentos, vamos a esta logo. Vamos a ponerle plantilla 1. Y aquí lo guardamos como una imagen JPG. Y guardamos. Le damos, en este caso es solo una plantilla, pero él nos pregunta si queremos que guardemos todas las plantillas o una sola. Yo le voy a decir que solo esta. Guardamos, entonces vamos ahora a cargar esto en Power BI. Ok, ya nuestro lienzo en blanco de nuestro Power BI, nuestro archivo de Power BI, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a agregar un fondo de página a nuestro lienzo en blanco. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos aquí a donde está las visualizaciones,
al formato, a nuestro rolo. Y fíjense, para que no se equivoquen, le va a aparecer dos opciones similares: fondo de página y papel tapiz. Es importante que elijan el fondo de página porque el papel tapiz tiene otra función que más adelante veremos. Pero en este caso es nuestro fondo de página. Entonces vamos aquí, le damos a agregar imagen, vamos a la carpeta, a nuestra dirección donde esté nuestra imagen, y le damos a insertar. Él por defecto siempre se va a insertar en un 100% de transparencia, o sea, no se va a ver. Usted lo ajusta a su gusto visual o los parámetros que le dicten en su empresa. Entonces yo habitualmente lo llevo, en este caso, un 36 a 40 para que tenga más o menos cierta visibilidad. Y entonces vamos a ponerlo más oscuro para menos oscuro, perdón, para que pueda apreciarse mejor. Exacto. Ya con esto acá, vamos aquí entonces a comenzar a agregar, para que tengan la idea. Vamos a agregar primero nuestro mapa de puntos espaciales en el espacio, ¿verdad?, en el que le corresponde. Vamos a dejar para que se vea el biselado, que por eso lo hicimos, para que se aprecie ahí. En ubicación vamos a poner la coordenada. Inmediatamente él va a hacer su trabajo. Fíjense entonces aquí el mapa, cómo podemos ir dándole el formato. Vamos al rolo, formato, en fondo, nos seleccionamos siempre que está activado y le damos la transparencia. Fíjense cómo va cambiando la transparencia que corresponda. Siempre le vamos a dar a un 36, más o menos. Entonces, vamos a insertar ahora dos slicer. Uno para municipio. Vamos a ponerlo acá. Entonces aquí vamos a agregar municipio. Vamos a elegir que sea desplegable. Es un desplegable. Entonces nos vamos a formato, el encabezado, vamos a ponerlo más pequeño para que podamos jugar con esto acá. Aquí se filtra, entonces vamos a darle formato, fondo, que esté cliqueado, está cliqueado ahí, lo llevamos en 36. Esto es para darle transparencia, ¿verdad? Entonces, algo que también podemos jugar con ello es con los bordes. Los bordes los activamos y aquí en el radio esto le quita las esquinas, lo podemos llevar a un 10. Obviamente también va a depender del gusto o la necesidad que ustedes tengan. Vamos a insertar entonces otro slicer aquí que va a contener los años. Vamos primero a poner los años para que me filtre por año. Desplegable. A un 36 aquí.
lo pueden hacer aquí también si se pone medio renuente. Y le vamos a los bordes, se lo vamos a atenuar, lo llevamos a un 10 aquí, 10 píxeles atenuado. Entonces aquí por último vamos a poner por último en esta sección, fíjense cómo se divide la sección, vamos a poner una tarjeta. Yo le dije etiqueta ahorita, pero son tarjetas. Vamos a ver aquí entonces, a contabilizar, vamos a contar el nombre. Y lo contamos por nombre, recuento, conteo SNS, vamos a ponerlo. Conteo, vamos a ponerle conteo. Entonces aquí le damos nuestro formato, una etiqueta de datos. Vamos a llevarlo más pequeño, ¿verdad? Porque lo amerita. Mucho más pequeño para que pueda. Vamos a llevarlo a 12, a ver. Ok. Entonces, el fondo, nuestro 36 querido. Nos falta entonces aquí el borde, activamos borde y llevamos a 10 píxeles, 10 px. Aquí la etiqueta la podemos llevar más pequeña para que compagine uno con otro. Exacto. Entonces vamos a insertar nuestra matriz. Parece que no está quedando ahí bien. Etiqueta de datos. Ahí está mejor. Podemos ir viendo el proceso ya de cómo va evolucionando nuestra. Vamos entonces a poner nuestra matriz. La matriz insertamos. Chan chan. Y él se inserta aquí. Vamos a poner en nuestra matriz municipio, tipo de centro, y vamos a ponerle municipio, tipo de centro, voy a ponerlo aquí. Y vamos a decirle que nos cuente esto.
insertar por último nuestro cuadrito para titularlo. Y nos falta igual también a poner SNS Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud República RD. Lo llevamos a su aplicación. Vamos a darle formato. Fondo lo llevamos a 36. Nuestro querido 36. El borde lo activamos y lo ponemos en 10. Igual nuestra tabla, nuestra matriz, perdón. Miren algo interesante, la matriz, para que se pueda visualizar mejor en estilo, va a estar en valor predeterminado, le damos a ninguno. Le quitamos el formato, entonces en fondo lo llevamos a nuestro 36 querido. Bien, entonces aquí se puede apreciar mejor ya nuestra plantilla o nuestro trabajo sobre nuestra plantilla. O sea, esto nos da a nosotros simplemente una muestra de todo lo que podríamos hacer, de todo lo que podríamos nosotros sacarle partido. Vamos a poner esto por aquí también. Acomodar nuestros informes y hacer todo lo necesario. O sea, esto es solamente una muestra. Los límites los pondría sus necesidades y las herramientas que tenga a mano para utilizarlo. Entonces, vamos a dejarlo acá el video. Aquí vemos el inicio y vemos ya el proyecto finalizado. Entonces, con esto damos por terminado este modelo de una plantilla para Power